En el dulce y bendito nombre de nuestro Padre eterno, que por nombre lleva Jehová, les doy mi saludo y les doy la bienvenida a mi canal y a mi grupo. Lo que yo entiendo del espiritualismo, un modo de vida. Elías, el Tesbita. Durante toda la vida humana, Dios siempre ha tenido a personas que le ayudan, que lo escuchan, que tienen la sensibilidad de sentirlo, de escucharlo. A estas personas les han llamado profetas. ¿Qué es un profeta? Profeta es una persona que predice o interpreta hechos a través de la inspiración de alguna divinidad. La palabra profeta deriva del griego profetes, que significa mensajero o portavoz. Profeta se refiere a una persona que logra entender y dar sentido a fenómenos inexplicables para la mayoría, o consigue ver el futuro. El significado bíblico de profeta deriva del hebreo compuesto por los vocablos navi, que significa el que es inspirado por Dios, y roe, que significa vidente. En este sentido, profeta es el que mira a través de Dios. Ahora vamos a conocer a un personaje muy importante y que tiene una gran y vital función en este plano espiritual. Su nombre es Elías el Tesbita, que significa mi Dios es Jehová. Vivió en el reino de Israel por el siglo 8 a.C. El profeta Elías era oriundo de Tisbet. De ahí el señalamiento el Tesbita, como se le conoce. También se le conoce como el padre de los profetas, porque fue el más grande de todos los profetas. Fue quien tuvo más fe hacia Dios, el que nunca dudó de Dios, el que hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera. El que según se cuenta no murió, sino que vino un carro de fuego jalado por caballos, también de fuego, y se lo llevaron. Elías, profeta igual que fuego, ya que su palabra brillaba como la antorcha. Eso reflejaba la perfección, el carácter de Elías como enviado de Dios para restablecer la fe del pueblo hebreo. Su meta era incitar a la gente a volver sus corazones a Dios. Este personaje llamado Elías aparece en todas las Biblias y en casi todas las religiones, ya que es un gran ejemplo de fe y de obediencia, lo cual hizo que se ganara toda la confianza de Dios y le tuviera un gran afecto. Abraham, Moisés, David, Elías fueron los profetas con los que Dios tuvo una comunicación más cercana, más frecuente. Fueron a los que más confió nuestro Dios y Señor, pero Elías fue el que se ganó toda la confianza, porque él se entregó de forma total a Dios al tenerle toda la fe y confianza. Se cuenta en la Biblia que con la fe que tenía en Dios y en la comunicación que mantenían, pudo con sus oraciones y pedimentos resucitar a un niño que había fallecido. Estuvo al igual que Moisés en el desierto caminando y nunca le faltó nada, ni comida ni agua, siempre lo tuvo todo. Pero el más grande acto de fe lo hizo en el monte Carmelo, ante los reyes de ese entonces que adoraban a un ídolo llamado Baal, que según ellos era el que tenía el don de la lluvia. Entonces Dios le dice a Elías en ese tiempo que se presentara ante el rey y le dijera que ya no va a llover, sino hasta que Elías dijera que ya podía llover. Hay algo que podemos aprender de todo este capítulo, y es la forma en que el pueblo de ese entonces adoraba imágenes hechas por la mano del hombre, adoraba dioses falsos, y había personas que con su soberbia y su maldad obligaba a la gente a adorar a estos dioses falsos. Entonces fabricaban ídolos, fabricaban imágenes para adorar, porque a esas imágenes y a esos ídolos sí los pueden ver y sí los pueden sentir. Entonces se olvidaron del verdadero Dios porque a él no lo podían ver. Pero ¿saben qué es lo más triste de todo esto? Que todavía en la actualidad esto sigue pasando. Todavía hay ídolos e imágenes hechas por la mano del hombre que son adoradas como si fuera un Dios, y al verdadero Dios, al cual no pueden ver, ya se olvidaron de él, no lo conocen, no lo buscan. Este capítulo tiene unos cuantos miles de años desde que tenía vida material Elías el Tesbita, pero parece que todavía estamos viviendo en ese tiempo, porque no conocemos al verdadero Dios, no lo buscamos, seguimos adorando a imágenes hechas por la mano del hombre. Elías es considerado uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento.
Él llevó a cabo fielmente la misión de Dios a pesar de enfrentar el peligro y las dificultades. Elías era la voz singular de alguien que clama en el desierto para reprender el pecado en la tierra y descubrir a los falsos profetas y a la falsa religión de su época. Ahora vamos a ver el significado de la muerte de Elías, pero ahora con el análisis más espiritual, más apegados a lo que en realidad es Dios. Se dice que vino un carro de fuego jalado por caballos al igual de fuego y se llevaron a Elías a los cielos, y por esto mismo se dice que no murió, que fue llevado vivo al cielo. Esto es lo que siempre se ha creído. Yo tengo la firme idea de que ningún humano va a entrar al mundo espiritual. Ningún humano, así como tal, puede entrar al mundo espiritual, por lo que es imposible que Elías haya sido llevado como persona, como humano o como materia al mundo espiritual. Recordemos que el que es inmortal es el espíritu. La materia solo tiene un corto tiempo de vida, demasiado corto. Entonces Elías, en materia, no se hizo inmortal y subió al cielo. Eso es imposible. Les voy a decir lo que pasó. Elías sí murió y fue puesto o enterrado en algún lugar por alguien. A la hora de que Elías muere, se desprende su espíritu, y este es visto por personas que tenían esa sensibilidad. Recordemos que en algunas materias se encuentran espíritus muy sensibles, que pueden orillar a sus materias a esa sensibilización también, y éstas pueden ver, escuchar y sentir al mundo espiritual. Entonces, eso es lo que pasó, que estas personas al morir Elías logran ver a su espíritu desprendiéndose de su materia. ¿Y qué es lo que pasa con este espíritu? Este espíritu ha cumplido con todo y ha tenido una gran fe en Dios, y por lo tanto se ganó un lugar privilegiado con los grandes espíritus, en los altos niveles espirituales, y es por eso mismo que se ve un carro de fuego jalado por caballos de fuego que vinieron por él, cosa que no fue así. El espíritu es energía y es representado por una luz muy blanca. Yo creo que entre más cumplas con tu misión, que mientras más le tengas fe a Dios, más grande y blanco va a ser tu espíritu, tu energía, tu luz, más radiante, más extensa. Eso era Elías. Como espíritus ya era una luz grande y muy intensa, y ahora si hacemos la referencia de que Dios haya enviado a alguien por él y que haya sido otro espíritu sumamente evolucionado y con una gran energía, con una gran luz, entonces lo que vieron en ese entonces fue a dos espíritus con una gran luz cada uno, y que la humanidad en ese entonces confundieron con fuego, y que muchos le dieron la forma que quisieron o la forma que entendieron. Pero Elías solo se fue en espíritu. Su materia se quedó en este mundo terrenal, en alguna parte. ¿Se imaginan que Elías se haya ido en materia al mundo espiritual? Entonces, ¿cómo iba a tomar otra materia si todavía tenía la de Elías? Entonces no hubiera tomado la materia de Juan el Bautista, porque tenía que dejar la materia de Elías. ¿A dónde iba a dejar la materia de Elías para tomar la de Juan el Bautista? ¿O cómo lo iba a hacer? Su materia se quedó en este haz terrenal y solo su espíritu subió al plano espiritual. Solo así podría reencarnar en Juan el Bautista. Solo así. Elías en el segundo tiempo. Juan el Bautista. El nacimiento de Juan el Bautista fue casi milagroso. Nació de padres ancianos que nunca habían podido tener hijos. Zacarías, un sacerdote levita, y su esposa Elizabeth. Esto fue lo que les dijo el ángel que los visitó para darles la noticia de que iban a ser padres. Porque será grande delante de Dios, él será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para prepararle al Señor un pueblo bien dispuesto. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. La gente salió a Juan de Jerusalén y de toda Judea y de toda la región del Jordán. Todos confesando sus pecados eran bautizados por Juan en el río Jordán, y salían a Juan de Jerusalén y de toda Judea y de toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por Juan en el Jordán, confesando sus pecados.
Para ser bautizados por Juan había que reconocer sus pecados y arrepentirse. El arrepentimiento asociado con el bautismo de Juan también mantuvo a los fariseos alejados del agua con la que bautizaba el Bautista, ya que no se veían a sí mismos como pecadores. Para los fariseos, las palabras de Juan eran muy duras, llamándolos generación de víboras y advirtiéndoles que no confiaran en su linaje judío para la salvación, sino que se arrepintieran e hicieran frutos dignos de arrepentimiento. Las personas de esos días sencillamente no trataban a los líderes religiosos por el temor al castigo. Sin embargo, la fe de Juan hizo que fuera una persona valiente a pesar de la oposición. La opinión general de Juan el Bautista era que él fue un profeta de Dios. Y muchas personas pudieron haber pensado que él era el Mesías. Esta no era su intención, ya que él tenía una visión clara de cuál era su llamado. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Juan el Bautista advirtió a sus discípulos que él era solo el comienzo del milagro que iba a venir en forma de Jesucristo. Juan era simplemente un mensajero enviado por Dios para clamar la verdad. Su mensaje era simple y directo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él sabía que una vez que Jesús apareciera en escena, la obra de Juan terminaría. Él voluntariamente cedió a Jesús el protagonismo diciendo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Jesús vino de Galilea para ser bautizado por Juan en el río Jordán. Juan reconoció acertadamente que el Hijo de Dios sin pecado no necesitaba el bautismo de arrepentimiento y que él ciertamente no era digno de bautizar a su propio Salvador. Sin embargo, Jesús dio respuesta a la inquietud de Juan solicitando el bautismo para cumplir toda justicia, dando entender que él se estaba identificando con los pecadores por quienes finalmente él iba a ser sacrificado, asegurando así toda justicia para ellos. Con humildad, Juan obedeció y aceptó bautizar a Jesús. Cuando Jesús salió del agua, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El ministerio de Juan el Bautista, así como su vida, llegó a un final abrupto a manos del rey Herodes. En un acto de venganza indescriptible, Herodías, juntamente con su hija, planearon la muerte de Juan. La hija de Herodías bailó para Herodes y sus invitados en una noche, y Herodes estaba tan contento y le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. La muchacha consultó con su madre antes de que ella respondiera que quería la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Herodes había tenido miedo de Juan, sabiendo que era un varón justo y santo, y estaba reacio a matar al profeta, aunque había prometido darle a la muchacha lo que quería. Y ya que Juan estaba en la cárcel, fue sencillo enviar al verdugo a decapitar a Juan, que es exactamente lo que sucedió. Es un final triste y despreciable de un hombre fiel. Hay varias lecciones que podemos aprender de la vida de Juan el Bautista. Una lección es que para creer de todo corazón en Jesucristo, que sí es posible. Juan sabía que el Mesías venía. Él creyó con todo su corazón y pasaba sus días preparando el camino para la venida del Señor. Aunque el camino no era fácil de preparar, diariamente se enfrentaba a los escépticos que no compartían su entusiasmo por la venida del Mesías. Bajo duras preguntas de los fariseos, Juan compartió su creencia. Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan creía en Cristo y su gran fe lo mantuvo firme en su caminar hasta el momento en el que vio a Jesús y pudo decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Como creyentes todos podemos tener esa fe inquebrantable, aunque es difícil saber con certeza lo que Juan sintió cuando estaba en la cárcel. Como humanos, todos tenemos nuestra fe puesta a prueba y hará que o nos debilitemos en nuestra fe o, como en el caso de Juan, nos aferremos a Cristo, busquemos la verdad y nos mantengamos firmes en nuestra fe hasta el final. La vida de Juan es un ejemplo para nosotros de la seriedad con la que debemos enfrentar la vida humana y nuestro llamado a la restitución espiritual, del modo que sea. Juan vivió su vida para presentar a Jesucristo a otros. Él se concentró en la misión que Dios le había dado. Juan también sabía la importancia del arrepentimiento de los pecados. A fin de vivir una vida santa y justa, a Juan se le confió un ministerio único. No obstante, nosotros también somos llamados a compartir la verdad de Jesucristo con los demás. Podemos seguir el ejemplo de Juan con respecto a la confianza fiel y obediente que tuvo en Dios. En la medida que vivamos y proclamemos su verdad en cualquier circunstancia de la vida que Dios nos haya dado, espiritualmente, ¿qué podríamos aprender de Juan el Bautista? Lo primero es que aquí se nos señala que sí hay reencarnación del espíritu y que éste puede reencarnar para cumplir la misión de aprender o resarcir sus faltas, o puede venir en una misión súper especial, porque a eso vino ese espíritu de Elías, a hacer una labor muy especial para preparar el camino para la llegada de Jesús de Nazaret, aún a costa de su vida material. Esta misión sí la logró completamente. Esta es otra prueba de que el espíritu sí puede dominar por completo a una materia. Claro, este espíritu tiene que ser un espíritu ya evolucionado, porque no cualquier espíritu lo puede hacer, solo ese espíritu que ya está en los planos espirituales superiores. Estos sí vienen a ser misiones especiales y sí pueden dominar a su materia, cosa que no puede hacer otro espíritu que solo viene a aprender y resarcir sus faltas. Esto de Elías en la materia de Juan el Bautista nos deja una gran enseñanza de fe, confianza y conocimiento espiritual, de la confianza que nuestro Padre le tiene a Elías y la obediencia de Elías a los mandatos del Padre. Elías en el tercer tiempo. La profecía de la Biblia pareciera señalar que habrá otro Elías, u otra obra de Elías que surgiría en el fin de los tiempos, antes de la época profetizada de la gran ira de Dios que vendría sobre la tierra. El profeta Malaquías declaró: «He aquí yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición». Aquí vemos que sí hay una profecía en la Biblia de Elías en este tercer tiempo. Dios ya había pronosticado o declarado que Elías había de venir en este tercer tiempo. En el Apocalipsis aparece una mención acerca del sexto sello y aparece un hombre en forma de fuego subiendo por donde sale el sol. ¿Cuál es el sexto sello? La obra espiritual. Un hombre en forma de fuego es Elías, el que subió al cielo en un caballo de fuego, y esto iba a ser antes del fin de los tiempos según la Biblia. Pero a Elías Dios nuestro Padre eterno le encomendó todavía otra misión, también muy importante, demasiado importante. Es por eso que sostengo que Elías es un espíritu de un alto nivel evolutivo, y quisiera pensar que está al nivel de Jesús de Nazaret por el simple hecho de que nuestro Padre eterno no le iba a confiar estas misiones a cualquier espíritu. No, eso no puede ser. Estas misiones las tiene que hacer un gran espíritu, capaz de poder llevarlas a cabo, capaz de poder cumplir satisfactoriamente. Y lo ha logrado en todos los casos. En el segundo tiempo vino en materia de Juan el Bautista a prepararle el camino a Jesús de Nazaret. En este tercer tiempo también le viene a prepararle el camino a Jesús de Nazaret, pero en esta ocasión no viene en una materia, viene en espíritu. ¿Se imaginan ustedes el trabajo que tuvo que realizar para convencer a esas personas que creyeron y lo empezaron a escuchar en espíritu? En ese entonces del inicio del espiritualismo en este planeta Tierra,
un trabajo muy difícil. Porque acuérdense que en materia Juan el Bautista no le creían, lo tomaban de loco y todos los grandes personajes de esa época nunca le creyeron hasta llegar a matarlo. Ahora en espíritu el trabajo para Elías ha sido más difícil, desde que empezó con ese primer hombre al que sensibilizó y llegó a comunicarse con él, y luego a través de él se empezó a comunicar con los demás, y así sigue comunicándose hasta la fecha actual. Aunque en la actualidad todavía se sigue sin creer en él, todavía lo siguen haciendo de menos, lo siguen menospreciando, lo siguen haciendo a un lado, y aún así sigue sensibilizando a materias, sigue preparando a materias, sigue explicando las lecciones de Jesús de Nazaret, sigue transmitiéndonos los mandatos de Dios, sus leyes y sus designios. Desde que inició esta obra espiritual en este mundo material, allá por los años 1860 o 1870 más o menos, desde entonces el trabajo de Elías ha sido exhaustivo, ha sido muy desgastante, pero él siempre se ha empeñado en hacer bien las cosas, aunque muchos no le den la importancia merecida. Elías siempre se ha esmerado y ha entregado buenas cuentas con nuestro Padre. Elías no descansa, es incansable. Él sigue trabajando para la sensibilización de la humanidad, para que la humanidad conozca a Jesús, para que la humanidad conozca a Dios, para que la humanidad entienda lo que es Dios en realidad y lo que es Dios. Y lo que Dios quiere que hagamos mediante sus leyes, mediante sus mandatos. Elías se esmera una y otra vez, en todo momento, con toda la humanidad, con todos los espíritus encarnados, con todos los espíritus desencarnados. Nos trae sus lecciones a través de materias o facultades preparadas, o que apenas empiezan con su sensibilización, y Él se encarga de sensibilizarlos, se encarga de prepararlos, se encarga de llevarlos poco a poco en su desarrollo, en su aprendizaje. Esto es lo que hace con esas personas a las que llamamos facultades. Cuando empiezan estas facultades, primero empiezan con la sensibilización de su materia, después poco a poco le van dando pase a espíritus desubicados y perdidos. Después esta facultad empieza a dar ungimiento, posteriormente empieza a darle pase a Elías. Cuando esto pasa, empieza en la facultad una especie de aprendizaje, empieza a retener en su cerebro frases, mensajes, enseñanza, la cual se va acumulando en su cerebro, y si esta materia o facultad entiende las referencias, podrá hacer un buen trabajo y sabrá comunicar esa enseñanza hacia los demás y hacia sí mismo, porque esa es la finalidad de Elías, esa es la sensibilización que necesitamos como materias y como espíritus para poder entender esta obra, para poder entender lo que es Dios en realidad. Eso es Elías. Ese es el trabajo que realizó y ese es el trabajo que realiza en la actualidad. Nadie llega al Padre si no es a través de Jesús, pero nadie llega a Jesús si no es a través de Elías. Tengan muy presente esto y grábenselo bien en su cabeza. Para poder iniciar con nuestra evolución espiritual tenemos que empezar con Elías. No podemos ignorarlo y tratar de brincarlo o hacerlo a un lado. Eso no se puede. Tienes que conocer a Elías, tienes que escuchar a Elías, tienes que llegar a Elías, tienes que aprender de Elías. Elías es un espíritu muy importante y con una gran encomienda, con un gran trabajo, pero él no puede obligar a nadie. Todo es por voluntad de cada quien, solo así funciona. No quieras pasar por alto Elías, no lo hagas. Búscalo para que él te sensibilice y comparta su conocimiento contigo, y entonces estarás iniciando tu evolución espiritual. Dale la importancia que se merece, permite que llegue a ti, permítele que te guíe, permítele que te muestre el camino ancho y recto para llegar a Dios. Elías ha tenido el privilegio de tener importantes misiones en los 3 tiempos espirituales, cosa que ningún otro profeta o espíritu ha logrado. En el primer tiempo vino a señalar los falsos dioses y la idolatría, y con una gran fe y entrega les hizo ver a los de esa época que el verdadero Dios es nuestro Padre eterno, que aunque no lo podemos ver, Él siempre está con nosotros, si tenemos fe y hacemos las cosas bien.
y así de una u otra manera logró sensibilizar a muchos que lo conocieron y vieron sus actos de fe. En el segundo tiempo también vino a sensibilizar a la población en donde iba a nacer Jesús de Nazaret. Le vino a preparar el camino sensibilizando y enseñándole a la gente la manera de amar a Dios, la manera de cómo deberían de vivir, de cómo deberían de ser sus actos. Pero en forma personal pienso que vino a despertar a los espíritus que ya estaban en una materia. Vino a despertarlos porque ya había llegado la hora de que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito y pronosticado por los profetas, del nacimiento, vida y muerte de Jesús de Nazaret. Todos esos espíritus que ya estaban en su materia tenían una misión muy importante para que se cumpliera todo como estaba escrito, y lo logró. Porque todo se cumplió como estaba pronosticado, y todos los espíritus encarnados que estaban en ese momento y que tenían una misión para que todo eso se cumpliera, cumplieron satisfactoriamente. Eso también fue otra misión que realizó Elías y nadie reconoce, pero la cumplió completamente. Sigamos adelante, sigamos aprendiendo, sigamos analizando. Por el momento es todo. No los quiero saturar con demasiada información. Analicen lo que les acabo de decir. Es muy importante para ir sacando conclusiones. Vamos poco a poco, paso a paso. Esto es todo por el día de hoy. En el próximo video seguiremos con más de la creación de los espíritus del universo y seguiremos analizando la vida de Jesús de Nazaret a través de parábolas, a través de escritos, a través de sus proverbios, a través de todo lo que fue enseñando. Los invito a suscribirse a mi canal y darle me gusta a este video. Activa la campanita para que se te avise cuando se suban más videos. ¿Quieres aprender más? Suscríbete a este canal o agrégate a mi grupo de Facebook. En la parte de abajo pongo los enlaces. También dejo el enlace de mi libro por si quieres aprender más o quieres ir un poco más rápido. Ahí lo puedes adquirir. Lo que yo entiendo del espiritualismo, un modo de vida. Que la paz de nuestro Padre Eterno vaya y more contigo. Hasta pronto. Alfonso Pérez.